Hola chicos, en este video vengo a explicar el caso de factoreo factor común. Es uno de los casos más frecuentes junto con factor común por grupos, diferencia de cuadrados, trinomio del cuadrado perfecto y cuatrinomio del cubo perfecto. Existen más casos de factoreo, pero los vamos a estudiar más adelante. Por ahora nos vamos a centrar en estos 5, que son los más fáciles, y bueno, en base a esto después vamos a construir los otros. ¿Qué tenemos que recordar antes de comenzar a hablar del caso de factoreo factor común? Tenemos que recordar que cuando hablamos de factores, estamos haciendo referencia a los elementos de una multiplicación, ¿sí? Si nosotros tenemos 2 por 3 igual a 6, ¿cuáles son factores? El 2 es un factor y el 3 es un factor. El 6 no es un factor, sino que el 6 es el producto de multiplicar los factores 2 y 3. Entonces, cuando hablemos de factores, vamos a estar hablando de los elementos que se están multiplicando para generar un producto. Cuando hablemos de casos de factoreo, siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una expresión polinómica y el objetivo va a ser expresarla como producto de polinomios primos, es decir, poder reducir los polinomios a producto de polinomios primos. Es decir, vamos a tener que escribirlo de una manera en la que el polinomio que estoy teniendo me va a quedar expresada como una multiplicación. ¿Estamos? Y como no la podemos resolver, sabemos que eso va a ser un producto de polinomios primos. Cuando hablamos de factor común, estamos haciendo referencia a que tenemos una expresión algebraica en la que en cada uno de los términos del polinomio voy a tener contenido de forma explícita o implícita elementos comunes. ¿Está? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el polinomio del ejemplo A que ustedes tienen en el apunte y que también va a aparecer acá en el tutorial y lo voy a explicar a fondo. Si nosotros tenemos p de x igual a 3x a la quinta menos 6x al cuadrado más 15x, factorizado, eso me va a quedar p de x igual a 3x por, y luego ese 3x va a multiplicar a todo el paréntesis, x a la cuarta menos 2x más 5. Básicamente, sería trabajar con una propiedad distributiva, pero al revés de como ustedes estaban acostumbrados. Ustedes estaban acostumbrados a tener esta expresión. Entonces, aplicaban propiedad distributiva y llegaban a este resultado. Ahora, el objetivo es la inversa, vamos a decir. ¿Sí? Si bien sabemos que todas las propiedades son válidas en el desarrollo, siempre les digo, de izquierda a derecha del igual, vale, y también va a valer desde la derecha a la izquierda. Por eso es el símbolo del igual. Pero esto es para que más o menos tengan una noción sobre qué estamos trabajando y sobre qué voy a hacer referencia y en qué se basa este factor común. ¿Sí? Sería como la vuelta de la propiedad distributiva. En realidad todos los casos de factoreo son más o menos iguales, pero para que tengan en cuenta, en este particularmente, que lo van a poder mirar con un ojo más amigable. ¿Qué vamos a hacer para poder pasar de esta forma, ¿sí?, de este polinomio a esta forma de polinomio que es el producto de polinomios primos? Lo primero que vamos a hacer es mirar los números que están contenidos en todos los términos y los vamos a analizar un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a descomponer. ¿Pensando en qué? Pensando en qué número está incluido dentro de cada uno de estos. Es decir, básicamente tengo que pensar cuál es el múltiplo de 3, de menos 6 y de 15. Sabemos que 3, 6, vamos a pensarlo sin el signo, que 6 y que 15 están dentro de la tabla de multiplicar del 3. ¿Está? Pero lo analicemos de la siguiente forma. El 3 lo podemos escribir como 3 por 1. El menos 6 lo podemos escribir como 3 por menos 2. Y el 15 lo podemos escribir como 3 por 5. ¿Sí? Entonces, vemos que el 3 está contenido dentro del 3, del menos 6 y del 15. Es decir, el 3 es un factor común en el 3, en el menos 6 y en el 15. ¿Estamos? Entonces el 3 es factor común. Después vamos a mirar las letras y sus exponentes.
y los vamos a descomponer. Por ahora propongo esto, ya más adelante les voy a contar un secretito para que sea más fácil y más rápido. Pero por ahora lo pensemos de esta manera. Vamos a descomponerlos de acuerdo a la definición de potenciación. Nosotros sabemos que x a la quinta, por definición de potenciación, lo podemos escribir como x por x por x por x por x. También sabemos que x al cuadrado, por la misma definición de potenciación, lo podemos escribir como x por x. Y que x es igual a x. Si ahora analizamos, podemos ver que x a la 1, vamos a decirlo en cordobés bien básico, está contenido dentro de x a la quinta, x al cuadrado y x. Por lo tanto, podemos ver que x es factor común. Entonces, ya habíamos determinado que el 3 era factor común y ahora determinamos que el x es factor común. ¿Qué quiere decir esto? Que 3x va a ser factor común. Entonces, una vez que tenemos identificado los factores comunes, vamos a escribir el nombre del polinomio, en este caso p de x, igual a 3x. Acá pueden escribir o no el por y van a abrir un paréntesis, ¿sí? Que vamos a colocar dentro del paréntesis el equivalente a dividir cada uno de los términos por el factor común o por los factores comunes. El primer término es 3x a la quinta, por eso vamos a dividir 3x a la quinta dividido 3x. Esto nos queda x a la cuarta. Entonces venimos y lo escribimos adentro del paréntesis. Después vamos a dividir el segundo término, es decir, vamos a dividir menos 6x al cuadrado dividido 3x. Sabemos que esto es igual a menos 2x. Una vez obtenido, lo escribimos dentro del paréntesis. Después vamos a dividir el tercer término y nos va a quedar 15x dividido 3x, esto es igual a 5. ¿Qué hacemos? Venimos y lo escribimos adentro del paréntesis, cerramos el paréntesis y de esta manera entonces podemos obtener la expresión factorizada de p de x igual a 3x a la quinta menos 6x al cuadrado más 15x. La forma factorizada es entonces p de x igual a 3x por x a la cuarta menos 2x más 5. ¿Sí? ¿Ven? Me quedó expresada entonces como un producto de polinomios primos. Como no lo podemos resolver a esto, porque no sabemos cuánto vale x, observen que el producto me va a quedar entonces como una forma de multiplicación. Tengo acá un factor, este factor es un polinomio primo por un paréntesis que es otro factor que es un polinomio primo. Bien, después tienen otro polinomio en el B, eso ya se los dejo a ustedes para que trabajen, para que prueben, a ver si les sale o no les sale. ¿Qué van a hacer primero? Identificar cuál es el número que está contenido en 2/5, en menos un décimo y en 4/15. Después van a identificar cuál es la letra con el exponente que se repite en todos los términos y yo acá les dejo la forma factorizada para que ustedes vean si llegan o no llegan. En el ítem C aparece ya acá una vueltita de rosca, entonces lo voy a explicar. Si queremos resolver el ejercicio C del ejemplo, lo primero que tenemos que hacer, por la forma que tiene, es ver si podemos simplificar los números, ¿sí? Porque tenemos 120 décimos, 150 décimos, 180 décimos. Ojo, ustedes acá en el B van a ver que no se pueden simplificar porque tenemos fracciones irreducibles, tenemos 2/5, tenemos menos un décimo y tenemos 4/15. Son irreducibles, por eso no me detuve mucho. Van a encontrar un número y ese número va a estar contenido en todos. Pero en este sí vamos a poder simplificar. ¿Por qué? Porque si tenemos 120 décimos, esto es equivalente a decir 120 dividido 10. Y eso es igual a 12. Si tenemos 150 décimos, es equivalente a decir 150 dividido 10. Y eso es igual a 15. Y si tenemos 180 décimos, es el equivalente a decir 180 dividido 10, y eso es igual a 18. Por lo tanto, podemos simplificar y nos va a quedar de esta manera el polinomio. Nos va a quedar p de x igual a 12x al cuadrado más 15x a la cuarta más 18x a la quinta. Entonces, sobre esta forma, vamos a trabajar con el caso de factoreo. ¿Qué nos va a quedar entonces por hacer? Lo primero que hacemos siempre,
Vamos a mirar los números y vamos a ver si tenemos algún número que esté contenido en el 12, en el 15 y en el 18. Sabemos que el 12, el 15 y el 18 están en la tabla de multiplicar del 3, es decir, son múltiplos de 3, pero lo vamos a corroborar descomponiendo. No hace falta que hagan esto si se dan cuenta, yo lo hago a modo de explicación para que quede bien claro todo. Veamos entonces que 12 es el equivalente a escribir 3 por 4, 15 es el equivalente a escribir 3 por 5 y 18 es el equivalente a escribir 3 por 6. Entonces podemos ver que el 3 es factor común. ¿Por qué? Porque está presente en el 12, en el 15 y en el 18 como factor, como elemento que fue parte de una multiplicación para que me dé como resultado ese 12, ese 15 y ese 18. Veamos ahora las letras. Si nosotros descomponemos, como hacíamos recién, vamos a ver que por definición de potenciación vamos a tener x al cuadrado igual a x por x, x a la cuarta igual a x por x por x por x, y x a la quinta igual a x por x por x por x por x. ¿Qué vamos a ver? Que x por x está presente en todas las descomposiciones. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? X por x es igual a x al cuadrado. Entonces podemos decir que x al cuadrado está contenido en todos los términos y por lo tanto factor común. Otra cosita, acá va un secretito, ¿sí? Una forma mucho más sencilla de identificar la letra que se repite en cada término con el exponente es considerar la letra y el menor exponente que tiene. Entonces, si ustedes ven acá tienen x al cuadrado, x a la cuarta y x a la quinta. La letra x está en los tres términos. Y vamos a buscar cuál es el exponente más chico. ¿Cuál es más chico? ¿El 2, el 4 o el 5? Sabemos muy bien que el número más chico es el 2. Entonces vamos a poder decir que x al cuadrado es el factor común si estamos mirando la letra con el exponente. Entonces no les va a hacer falta descomponer así de esta manera. Simplemente buscan la letra que se repite con el menor exponente y listo. Ya pudieron identificar el factor común. ¿Qué nos va a quedar después? Una vez que ya identificamos, ¿sí?, que 3x al cuadrado se repite en todos los términos, es decir, factor común en todos los términos, vamos a escribir el 3x al cuadrado. Si acá quieren pueden poner un por o no, insisto, eso ya es de acuerdo a lo que ustedes quieran. Y de manera inmediata van a abrir un paréntesis. ¿Qué van a poner dentro del paréntesis? El equivalente a dividir cada uno de los términos del polinomio, de este que ya está simplificado, por 3x al cuadrado. Entonces nos va a quedar esto. 12x al cuadrado dividido 3x al cuadrado sabemos que es 4. Venimos y lo escribimos adentro del paréntesis. Después vamos a tener 15x a la cuarta dividido x al cuadrado es igual a 5x al cuadrado. Lo escribimos dentro del paréntesis. Y después vamos a tener 18x a la quinta dividido x al cuadrado va a ser igual a 6x al cubo. Venimos y lo escribimos acá, ¿sí? Acá les pongo un recordatorio. Recuerden que en cociente de potencia de igual base los exponentes se restan. Ya no tendría que hacerlo, pero por las dudas se los aclaro. ¿Está? Entonces, una vez que ya dividieron todos los términos por el factor común 3x al cuadrado, lo escriben dentro de un paréntesis, lo cierran y listo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar que la forma factorizada de este polinomio, p de x igual a 120 décimos de x al cuadrado más 150 décimos de x a la cuarta más 180 décimos de x a la quinta, es p de x igual a 3x al cuadrado por 4 más 5x al cuadrado más 6x al cubo, ¿sí? Esa es la forma entonces reducida del polinomio dado aplicando un solo caso de factoreo y en este caso el que generalmente se le llama el primer caso de factoreo, que es el factor común. Bueno, y esto es todo, chicos. Es súper mecánico como todo lo que venimos viendo últimamente, porque es álgebra y el álgebra es mecánico, pura y exclusivamente es muy mecánica la álgebra. Cualquier duda que tengan, me preguntan a través del aula virtual. Espero que anden muy bien y les mando un gran abrazo.